¿Ya? Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a Carlos Orozco. Carlos es biólogo de la Universidad de Caldas de Manizales y coincidimos aquí en la Universidad de Ciencias Biológicas. Hizo una maestría en el Laboratorio de Genética Humana y luego hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona. Entonces, básicamente, el interés de Carlos siempre ha sido cáncer. Entonces, vamos a escuchar un poco la historia de ese recorrido en el que combina la parte experimental con la parte bioinformática. Bienvenido, Carlos, y adelante. Bueno, muchas gracias. El micrófono, bueno, no sé, para los que están online, ¿el micrófono ya está encendido? ¿Está normal? Vale. Bueno, entonces, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los profesores. Vamos a hablar hoy un poco sobre cáncer de páncreas, pero no nos vamos a centrar en lo que es la célula tumoral. Nos vamos a centrar en lo que es el microambiente tumoral, lo que está rodeando ese tumor, y vamos a ver las implicaciones de ese microambiente tumoral en la progresión del cáncer. Entonces, aquí, perfecto. Bueno, un poquito de introducción sobre este cáncer de páncreas. Entonces, la incidencia del cáncer de páncreas es más bien baja en la población. Sin embargo, las tasas de mortalidad, como vemos acá en estas líneas, la tasa de mortalidad es casi igual a la tasa de nuevos casos. ¿Esto qué quiere decir? Persona que se enferma de cáncer de páncreas, muere del cáncer de páncreas. Es una enfermedad con un pronóstico muy malo. Solamente el 9% de los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas llegan a los 5 años, solamente el 9%. ¿Qué quiere decir? El 91% de los pacientes mueren antes de 5 años. Cáncer de páncreas tiene 3 problemas fundamentales que quiero contarles así rápidamente. Hay una diagnosis tardía. El páncreas, por su localización en el cuerpo, da unos síntomas y unos dolores que son fácilmente atribuibles a otras cosas, ¿cierto? El páncreas es muy difícil de mirar con equipos convencionales, con ecografía y con otros exámenes por su localización tan extraña en el cuerpo. Entonces, diagnosticar el cáncer de páncreas es difícil. El 95% de los pacientes con este tipo de cáncer se diagnostican tarde, cuando ya el tumor ha hecho metástasis a otras zonas, ¿sí? Hay otro problema con cáncer de páncreas. No tenemos biomarcadores confiables. Y esto es un problema gigantesco porque si tuviéramos algún biomarcador en el suero o en el plasma de los pacientes con el que pudiéramos tratar de diagnosticar ese cáncer de páncreas antes de que aparezca, pues tendrían un manejo clínico muy diferente los pacientes. Entonces acá también fallamos porque no tenemos biomarcadores efectivos para diagnosticar el cáncer de páncreas. Tenemos un marcador que se llama CA19-9, pero ese marcador se puede alterar en la sangre por una cantidad de condiciones. Es decir, no es específico para cáncer de páncreas. El tercer problema gigante que tenemos con este tumor es que no hay terapias efectivas. La gencitabina es una quimioterapia de primera línea cuando el paciente tiene este tumor, pero la verdad no ofrece una solución curativa al paciente que tiene cáncer de páncreas. Hay combinaciones de quimioterapias, gencitabina, nab-paclitaxel, 5-fluorouracilo, pero estas combinaciones de quimioterapia no ofrecen una solución al problema. Reducen el tamaño del tumor para que sea operable, pero pues como lo vemos acá, son muy pocos los pacientes que llegan a los 5 años. Dentro de una lista de tumores, páncreas ocupa casi que el último puesto en cuanto a supervivencia. A 5 años, a 10 años y a 1 año es casi la menor. Por acá iría glioblastoma, pero es preocupante el panorama en cáncer de páncreas. Bueno, perdón por las imágenes tan grotescas, pero acá lo que queríamos ver era cómo cambia la arquitectura celular, cómo cambia la morfología del tejido con las lesiones preneoplásicas que dan lugar al cáncer de páncreas. Entonces tenemos un páncreas normal con su arquitectura, sus ductos. Tenemos acá una lesión de bajo grado, donde ya hay un montón de atipia celular. Tenemos una lesión de alto grado, donde se pierde completamente la arquitectura del tejido, y llegamos a lo que es el pancreatic ductal adenocarcinoma, cáncer de páncreas pancreático ductal, perdón. Entonces tenemos una morfología como esta en el tejido completamente distorsionada, donde la arquitectura se pierde. ¿Qué caracteriza el cáncer de páncreas?
El 95% de los pacientes presentan mutaciones en el gen KRAS. Entonces, este gen se considera una mutación driver, como que empieza todo el proceso. P53, que ustedes saben es el guardián del genoma, se pierde o está mutado en el 85% de los casos y se pierden genes supresores tumorales como SMAD4 en el 50% de los casos. Bueno, entonces les voy a mostrar un poco. El sentido de esta charla no es que nos centremos en la célula tumoral. Nos vamos a centrar más en el microambiente tumoral. Ese microambiente tumoral es lo que acompaña al tumor. No sé si ustedes han visto que históricamente para atacar un cáncer o los tratamientos del cáncer están enfocados en esta parte, en la célula tumoral que acumula mutaciones y empieza a proliferar. Nosotros, además de centrarnos en la célula tumoral, el cáncer de páncreas está rodeado de una cantidad de células que no son tumorales. Por ejemplo, células del sistema inmunitario infiltran ese cáncer de páncreas, plaquetas, macrófagos asociados a tumor, células T reguladoras, células mieloides supresoras. Todas son un conjunto de células que tienen un perfil inmunosupresor. Entonces esas células vienen a contribuir al desarrollo del tumor. También tenemos aquí células endoteliales que se pueden modificar con ese microambiente tumoral y favorecen la angiogénesis en el tumor. Esta va a ser la célula fundamental de la charla, que son los fibroblastos asociados a tumor, o pancreatic stellate cells. Estos fibroblastos son una fuente de proteínas y de moléculas que se comunican del fibroblasto hacia el tumor y promueven la proliferación y otros factores en la célula tumoral pancreática, y también producen una cantidad de matriz extracelular, como fibronectina, colágeno, osteopontina, entre otras. ¿Por qué el microambiente tumoral y no centrarnos tanto en la célula tumoral? Porque ese microambiente tumoral compone el 80% del peso de un tumor. Si nosotros pesamos un tumor pancreático, el 80% está confirmado por todas estas células y el 20% por la célula tumoral. Entonces, eso se ve bien representado aquí en esta figura. Todo lo que está, esto es una eosina hematoxilina, y todo lo que está más oscuro es la célula tumoral aberrante, y todo lo que está en rosado claro es el microambiente tumoral. Fibroblastos, células del sistema inmunitario, endotelio. Entonces miren ustedes que la relación es bastante mayor hacia el microambiente tumoral. Bueno, entonces también contarles un poco que pues, nosotros nos centramos en esta investigación en estas células, los fibroblastos asociados a tumor. Y esas células normalmente están en condición quiescente y cumplen unas funciones homeostáticas en la célula, ¿cierto? Pero en el contexto de cáncer, tanto la célula tumoral como células del sistema inmunitario van a secretar un montón de moléculas que van a pasar de este fibroblasto quiescente al estado activado. Y acá es donde esta célula se vuelve un problema, porque estos fibroblastos activados en ese microambiente del páncreas tienen un fenotipo de miofibroblasto, se contraen y secretan una gran cantidad de moléculas al microambiente, expresan estas moléculas, sobre todo este es un marcador de fibroblastos activados, es muscle-actin, GFAP, PDGF, TGF-beta. Tienen un altísimo índice mitótico, proliferan inclusive más que la célula tumoral, producen colágeno, fibronectina, periostina, y todas esas proteínas de matriz extracelular lo que hacen es crear un ambiente súper fibrótico, y esa es una característica de este cáncer. Bueno, un poquito más de funciones protumorales asociadas a esos fibroblastos tumorales son producción de matriz extracelular que favorece hipoxia, es una barrera a la quimioterapia. Entonces, de alguna manera, eliminar esta producción exagerada de proteína de matriz extracelular haría que la quimioterapia pudiera actuar mejor. Pero pues hay todo un reto en tener estas moléculas como target. Además, inducen proliferación y angiogénesis en contacto con la célula endotelial, y a nivel del sistema inmune tienen múltiples funciones inmunosupresoras. Estas células son capaces de secretar una cantidad de moléculas inmunosupresoras. Entonces, un microambiente inmunosuprimido evita que el sistema inmune reconozca esa célula tumoral, la detecte y la elimine. Cuando hay todas estas moléculas secretadas por estos fibroblastos, pues la inmunidad no responde y no ataca el tumor, ¿cierto? Ese es el gran problema de esos fibroblastos. Dentro de las moléculas que secreta el fibroblasto al microambiente está esta que se llama galectina 1,
y esta molécula es la que vamos a estudiar en esta charla. Entonces, hasta aquí simplemente quiero que recuerden que estos fibroblastos asociados a tumor secretan una gran cantidad de esta molécula, galectina 1. Entonces les cuento rápido de qué se trata. Es una lectina, se une a diferentes motivos de carbohidratos, tiene un dominio de reconocimiento de carbohidratos y básicamente, ¿dónde se va a unir? A diferentes patrones de glicosilación de las proteínas. Estos representan patrones de glicosilación y acá estamos mostrando cómo galectina se une a algunos de ellos y cambia la conformación de esos receptores, hace que se puedan fosforilar, etc. Galectina es tan chiquita, esto es 14.5 kilodaltons, que es capaz de permear la membrana, interacciona con otras moléculas de citoplasma, inclusive tiene funciones a nivel de núcleo. Entonces, bueno, es una proteína con funciones muy pleiotrópicas, polivalentes. Y en el contexto normal, cuando digamos que no hay cáncer, pues galectina, ¿qué ayuda? Se ha visto que pacientes con esclerosis múltiple y con lupus, que son patologías del sistema inmunitario, esos pacientes tienen bajísimos niveles de galectina 1 en suero. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que galectina inmunosuprime, ¿cierto? En esas condiciones. Galectina también es súper importante como en inmunotolerancia. Hace que el sistema inmunitario no sea capaz de pasar al feto y reconocerlo como un agente extraño y atacar al feto en la mamá gestante, ¿cierto? Entonces, miren que casi todas las funciones están asociadas al sistema inmune. Entonces, eso hace galectina en condiciones de homeostasis en el organismo. Pero entonces el problema está cuando tenemos una condición de cáncer, donde esta proteína sigue y se sigue y se sigue secretando a niveles altísimos. Ahí empezamos a tener unos problemas más asociados a funciones oncogénicas, a los cuales voy a ir muy rápido ya para pasar. ¿Qué hace galectina a nivel de funciones, digamos, oncogénicas? Como se une a estos patrones de glicosilación, es capaz de unir todas las proteínas de matriz extracelular, como fibronectina y colágeno, lo une a receptores de membrana y esto induce señalización celular. Por ejemplo, activando a RhoA, que es una proteína súper importante en la modulación del citoesqueleto y la pérdida del fenotipo epitelioide más al mesenquimal. Galectina se une también homodiméricamente y lo que hace es fusionar receptores de las membranas celulares de estas células tumorales y eso induce también señalización celular. Galectina también se ha visto involucrada en activación de la focal adhesion kinase y esta proteína está súper involucrada también en el fenotipo transición epitelio-mesénquimo que hace que la célula se transforme en otro fenotipo y sea capaz de migrar y de invadir. Eso está relacionado con metástasis. Y tenemos también que cuando galectina está presente, proteínas de la familia de RAS, por ejemplo HRAS, son capaces de anclarse a la membrana y de señalizar mejor. O sea que está involucrado en señalización de HRAS y proliferación. Por último, también es capaz de unirse a células endoteliales, promueve angiogénesis y bloquea el paso de las células inmunitarias al microambiente tumoral. Son muchas las funciones, entonces, protumorales que vemos en esta molécula. Por último, ya para pasar a los resultados, contarles que como de pronto les quise manifestar en las otras diapositivas, galectina tiene una cantidad de funciones a nivel del sistema inmunitario. Es inmunosupresora, induce apoptosis en las CD4, induce apoptosis en las células T, linfocitos TCD8. Esta es una población súper importante en cáncer, porque las células CD8 cuando están funcionales reconocen al tumor, secretan gransamina y perforina y son capaces de eliminar a la célula tumoral. Entonces, tener altos niveles de galectina es tener bajos niveles de estas células súper importantes en cáncer. También inducen hacia el balance TH2 de citoquinas. Entonces, cuando hay galectina presente en el medio, las células inmunes están produciendo interleuquina 10 y 5 inmunosupresoras también. Y por último, se ha demostrado que en presencia de galectina los macrófagos pasan de fenotipo 1 a fenotipo 2. Y este macrófago de fenotipo 2 produce arginasa, que también es supremamente inmunosupresora. Entonces, eso era lo que sabíamos de galectina en otros contextos, en otros tipos de cáncer. Y pues con esto que les conté, básicamente nos planteamos estos objetivos. Vamos a mirar qué hace esa galectina secretada por el fibroblasto
en la progresión del cáncer pancreático. También vamos a determinar el impacto de esa molécula en la supervivencia, la progresión tumoral y la modulación inmunológica de un ratón transgénico de cáncer de páncreas, el AKRAS-12V. Y por último, vamos a explorar el potencial pronóstico de esa molécula en el suero de los pacientes con cáncer. Entonces, bueno, acá ya empezamos con resultados. Y lo primero que les quiero contar es de dónde salió la idea de estudiar esto. O sea, nosotros como por qué empezamos a estudiar galectina en el contexto del cáncer de páncreas. Hicimos espectrometría de masas con sueros de pacientes que tenían cáncer de páncreas y nos encontramos que la proteína más abundante en esos sueros era galectina 1. Entonces dijimos, esa proteína pues está haciendo algo en el tumor, pero no solo eso, se secreta también y la podemos capturar en el suero y en el plasma de los pacientes. Por lo tanto, algo tiene que estar haciendo esa proteína en el contexto de los pacientes con cáncer. Cuando comparamos los datos con controles, no veíamos los niveles de galectina en los sanos, pero en los enfermos veíamos muchísima galectina 1. Con ese dato nosotros nos fuimos a inmunohistoquímica. Esto es una inmunohistoquímica, lo marrón es la detección de galectina 1 por un anticuerpo específico para GAL1, y acá tenemos un páncreas normal. Esto es humano. Miren que sí hay expresión, pero pues es mínima. La expresión de galectina 1 serían estos puntitos. Cuando tomamos un slide de un paciente con pancreatitis crónica, todo lo café es galectina. Ustedes pueden ver un cambio ya evidente cuando el páncreas está enfermo y el paciente con cáncer de páncreas pues está completamente lleno de galectina 1. Entonces, solo mirando esta inmunohistoquímica, pues uno que dice, hombre, pues en el contexto normal no hay y en el páncreas tumoral, pues es evidente la cantidad de galectina que hay. Entonces, estos resultados preliminares nos llevaron pues a hacer el análisis de esta proteína. Entonces, bueno, nosotros, esto ya hace parte de los resultados in vitro de los que les voy a hablar un poco. Básicamente nosotros tuvimos acceso a esta línea celular. Esta línea celular es Human Pancreatic Stellate Cells. No es otra cosa que esos fibroblastos de los que les he hablado todo el tiempo, aislados de un paciente que tiene cáncer de páncreas, ¿cierto? Entonces se inmortalizan estas células en el laboratorio y pues mantienen un fenotipo a largo tiempo. Esas células fibroblastos que nosotros aislamos de ese paciente, pues las dejamos en un medio de cultivo y cogimos ese medio condicionado a los 2 días y lo capturamos en Falcon, ¿cierto? ¿Qué tiene este medio condicionado? Altísimos niveles de galectina 1, porque estas células secretan galectina 1, ¿cierto? Y lo comparamos con estos mismos fibroblastos, pero acá noqueamos la proteína. Esa proteína la noqueamos. Yo nunca pude hacer el CRISPR-Cas9 de galectina 1, pero sí pude hacer siRNAs, shRNAs, y pues esas secuencias de RNAs de interferencia bloqueaban muy bien galectina 1. Entonces, simplemente acá la diferencia es que el medio condicionado de estas células tiene bajos niveles de galectina y el de esta tiene altos. Con esos medios condicionados nosotros tratamos 2 líneas celulares de cáncer de páncreas, RWP1 y BXPC3. Básicamente lo que hicimos fue tratar estas células con este y este medio condicionado en condiciones separadas y mirar qué papel tienen en la migración, invasión y proliferación. ¿Cuál es nuestra hipótesis in vitro? Que los medios condicionados ricos en galectina 1, pues de alguna manera podían inducir estas funciones. Entonces, básicamente acá lo que estamos es mirando que nuestro experimento saliera bien en cuanto a noquear la proteína. Acá están las células, los fibroblastos asociados a tumor y la expresión de galectina por Western blot. Miren que tanto el control como las células transfectadas con una secuencia Scramble pues producen muchísima galectina, y cuando noqueamos galectina con un siRNA o un shRNA, pues vemos una bajada en la proteína. De alguna manera acá estamos diciendo nuestro bloqueo de galectina funciona. Luego lo probamos, esta es la cuantificación del Western blot, y luego probamos calcular la concentración de galectina en los medios condicionados. Y miren que cuando se targetea galectina 1, pues se reduce mucho la concentración. Esto es por un ELISA específico para galectina 1. Entonces estamos hablando de que acá hay 200 nanogramos mililitro, y cuando noqueamos la proteína, pues llegamos a 50, 70. Entonces no es que el medio no tenga galectina, es que tiene poca galectina, ¿cierto? Esto fue el primer experimento que hicimos
Y acá esto es un experimento de proliferación celular. Básicamente, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Una inmunofluorescencia donde están las células BXPC3 tumorales pancreáticas y donde le pusimos los medios con alta galectina y con baja galectina. ¿Cómo hacemos nosotros para mirar proliferación? Lo miramos por medio de la inmunofluorescencia de fosfohistona 3. Fosfohistona 3 es un marcador de células que están en ese proceso de división. Entonces, estos puntitos verdes son células positivas para fosfohistona 3. Cuando hacemos el merge de las imágenes y cuantificamos el número de células positivas, básicamente lo que nos dimos cuenta es que si usted trata esas células tumorales con medio condicionado reducido en galectina, pues la proliferación también disminuye, contado pues por el número de células fosfohistona 3 positivas. No es que no hayan, sí hay, pero en comparación con estas condiciones hay menos. ¿Listo? Entonces hasta ahí dijimos tratar esas células tumorales con medios condicionados reducidos en galectina 1 disminuye la proliferación celular. Acá simplemente otros dos experimentos in vitro. Esto es invasión, entonces tenemos un transwell donde ponemos un matrigel para tratar de simular lo que es matriz extracelular y sembramos unas células encima y esas células las tratamos con los medios condicionados que tienen alta galectina, este también porque es el scramble, tienen altos niveles de galectina y células tratadas con medios condicionados de bajos niveles. Lo que ustedes pueden ver acá es el cristal violeta al final del experimento después de 72 horas y estas son las células que atravesaron el transwell, ¿cierto? Miren lo que pasa con las células tratadas con el medio sin galectina o con pocos niveles. Es mucho menos la cantidad de células que en la condición control. Acá está la cuantificación del experimento donde vemos que sí se reduce mucho la cantidad de células que logra invadir. Entonces acá determinamos que quitarle galectina al medio retrasa la invasión de la célula tumoral, ¿vale? Este último experimento in vitro era de migración. Básicamente lo que quiero representar acá es que tenemos una placa con células sembradas a confluencia, células tumorales, y en esa placa nosotros retiramos una bolita de agarosa cuando las células están confluentes y nos queda todo este espacio libre. Esto es un espacio a 0 horas donde tenemos un 100% de área libre y miren lo que pasa a las 16 horas. Ustedes pueden ver que las células tratadas con altos niveles de galectina han migrado completamente y han sellado el área abierta. Mientras que cuando las tratamos con un medio condicionado con poquita galectina, no pasa lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hasta aquí, pues galectina 1 induce proliferación, migración e invasión. Si tienen preguntas, bien puedan. ¿Hasta ahí todo claro? Va. Bueno, sí. Digamos, nosotros somos un modelo de herida. Un modelo de herida, von Hill. Ok. Sería, digamos, podríamos ver la migración similar a esta sí. hacia la herida. Sí, y mirando en cuánto tiempo sea. Tal cual. Tal cual. Lo que pasa, esto simplemente es un kit. Porque tú tenías un gel y sacaste como el... Pero es una monocapa. Claro. No es monocapa encima de... Es una monocapa con una bolita de agarosa en la mitad. Sacan la agarosa y queda el espacio. Es 2D. No. Y luego habías sacado... No, es una bolita de agarosa que quitamos, pero sí es una placa 2D y acá simplemente estamos viendo migración. Sí. Y otra pregunta sí. acerca de la galectina. Sí. ¿Se ve especialmente sobreexpresada en este tipo de cáncer o funciona para otro? Funciona para otro tipo de cáncer igual. El cáncer, espérate, ¿cómo se llama? Bueno, hígado. ¿Qué pasa con hígado? Hígado tiene unas células que no se llaman pancreatic stellate cells, sino hepatic stellate cells. Son fibroblastos muy similares a estos y ellos también secretan una gran cantidad de galectina. Cuando tú ves la inmunistoquímica de hepatocarcinoma ductal, que es ese, lo ves lleno de galectina también. O sea, en ese tumor funciona. Y buscándole, digamos, como tú mencionabas, las funciones normales de esta proteína, y buscándole oficio bueno a la proteína, entonces... Digamos que si tiene que ver con la activación de estos fibroblastos, sería bueno cuando estamos hablando de regeneración, porque promueve la proliferación. El bone healing. Exactamente. Claro. Entonces podría utilizarse, pues obviamente teniendo en cuenta que el paciente no tenga ningún tipo de
anomalía Ujú. en sus células que pueda llevarlo a que desarrolle un cáncer, pero podría ser también, digamos, una terapia al revés, no Ya. de inhibirla, sino de promoverla. Hay, por ejemplo, en lupus y en esclerosis múltiple, pues eso es autoinmune y todas las células del sistema inmune están súper activadas. Se han hecho tratamientos con galectina para bajar un poco ese sistema inmunitario y que la célula no reconozca un montón de cosas como tengo Porque que... no son de ahí, Sí, como tan inmunoreactivas. pero es difícil el balance y ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó a nivel preclínico porque eso es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Bueno, ¿qué hora es? No, vale, vamos bien. Bueno, entonces acá está. Bueno, simplemente quería mostrarles que ese medio condicionado, además de galectina, tiene un montón de cosas. Entonces nosotros tratamos las células con galectina 1 recombinante en un medio que no tiene FBS ni nada y miren lo que pasa a las 36 horas. También induce completamente la recombinante a 10 micromolar y migración de las células. Galectina induce migración, proliferación y migración, ¿cierto? Bueno, entonces llegamos al primer análisis con ratones, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros hicimos un modelo ortotópico de inyección a páncreas y ese modelo lo hicimos con estos ratoncitos, los Newt mice, que no sé si conozcan, estos ratones no tienen sistema inmunitario completo. ¿Qué pasa si yo le inyecto células humanas a un ratón que tiene sistema inmunitario completo? Pues el sistema inmune del ratón va a decir, ¿usted qué hace acá? Y venga, lo elimino. Por lo tanto, estos ratones tienen una mutación que impide que los linfocitos CD4, CD8, NKs maduren. Por lo tanto, este ratón tiene sistema inmune, pero un sistema inmune que no sirve, ¿cierto? Ese ratón es el adecuado para hacer modelos ortotópicos, precisamente porque yo acá lo que le voy a inyectar al ratón son células humanas de cáncer y el ratón es capaz, el sistema inmune no funciona y el tumor humano crece en el ratón. Entonces, en este experimento, básicamente lo que nosotros hicimos fue ortotópico, o sea, una inyección, operamos al ratón, lo abrimos, sacamos el vaso y al sacar el vaso así un poquito, el páncreas queda pegadito al vaso e inyectamos las células. ¿Qué células inyectamos en grupos de 20 ratones? Tenemos este tratamiento con 20, 20, 20 y 20 ratones Newt y sobre cada uno de ellos, sobre este, inyectamos solo las células tumorales pancreáticas. Este es nuestro control. Luego en otro tratamiento inyectamos las pancreáticas tumorales más los fibroblastos que producen altos niveles de galectina, o sea, a los fibroblastos que transfectamos con una secuencia Scramble que no hace nada. Entonces acá está tumor más fibroblasto, altos niveles de galectina. Y estos dos son tumor más fibroblastos con bajos niveles de galectina porque acá tenemos el short hairpin de Galois. Entonces, ¿qué queremos ver acá? Queremos ver si definitivamente hay un crosstalk, hay una comunicación entre el fibroblasto y la célula tumoral mediado entre otras proteínas por la secreción de galectina hacia el tumor y queríamos ver qué pasa a 4 semanas, ¿cierto? Estos tumores, estos ratones, como ustedes pueden imaginar, desarrollan los tumores muy rápido. Si no tienen sistema inmunitario, el ratón, el tumor va a crecer. Entonces, bueno, acá les vamos a contar un poquito qué pasó. Esto es el peso de los tumores a 4 meses. A 4 meses hicimos el corte, sacrificamos los tumores, sacrificamos los ratones, sacamos el tumor y lo pesamos. En la condición control, donde solamente son las células tumorales, pues este era el peso, la mediana y la desviación estándar. El scramble, donde hay galectina con altos niveles de galectina, pues acá está el peso y cuando noqueamos galectina vemos que se reduce inclusive más que con las células tumorales solas. Entonces, definitivamente, la inhibición de galectina está haciendo algo en lo que es proliferación tumoral. Lo mismo que veíamos, lo podemos como extrapolar un poco a lo in vitro, ¿cierto? Pensamos que la arquitectura tumoral iba a cambiar, no cambia para nada. Acá está una eosinhematoxilina de solo células tumorales, noqueando GAL1, y lo único que vemos es un poquito más la proporción de páncreas normal cuando noqueamos GAL1, pero la arquitectura del tumor es la misma. Entonces ya una caracterización histológica de esos ratones a 4 meses, de esos tumores, básicamente acá estamos viendo fosfohistona 3, que es proliferación, von Willebrand factor, que es angiogénesis. Perdón. Sí, claro. Esa fosfohistona H3 sirve Sí. como marcador de proliferación en cualquier tipo de célula. En cualquier tipo de célula que esté proliferando, no solamente cáncer. Ah, bueno. Sí. Fosfohistona 3.
Von Willebrand Factor que me marca endotelio, o sea, angiogénesis, vasos, y acá tenemos que no se ve alfa-SMA. No sé si recuerdan que alfa-SMA es un marcador de activación de fibroblastos. Este es un indicador, un surrogate marker de la activación de los fibroblastos. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar acá es que fosfohistona 3, aquí hay mayores niveles en las células tumorales y en el fibroblasto que tiene altos niveles de galectina. Hay más fosfohistona 3 positivo que cuando reducimos los niveles de galectina. No es cero, claramente, pero hay una reducción de la proliferación. Si tú le quitas galectina al sistema tumoral, el tumor prolifera menos. A nivel de angiogénesis no vimos ninguna diferencia. Angiogénesis está igual. Y a nivel de esto que se llama alfa-SMA, que es activación de fibroblastos, vimos mucho menos en los tumores donde tú reduces galectina 1. Esto es muy importante. Reducir los niveles de alfa-SMA quiere decir que no hay fibroblastos tan activados como en estas dos condiciones, donde es notorio lo que estamos mostrando en café, que es esa proteína alfa-SMA. Entonces, no solamente galectina secreta a la célula tumoral, sino que galectina está teniendo un papel en sí mismo dentro del fibroblasto, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Bueno, hicimos metástasis. Esto fue un calvario porque imagínense que es coger el hígado y el pulmón de todos esos ratones y hacer cortes cada 2 micras y mirarlos al microscopio a ver si hay metástasis a hígado o a pulmón. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar acá es que con las células tumorales pancreáticas normales, la proporción de ratones con tumor fue muy bajita, pero cuando tenemos altos niveles de galectina, la proporción subió mucho. De hecho, el 60% de los ratones mostraron metástasis al hígado. Y cuando noqueamos los niveles de galectina 1, se reducen al 20%. Entonces acá estamos viendo una función súper importante y es galectina 1 de alguna manera está mediando el proceso metastático, por lo menos a hígado. Lo hicimos lo mismo con pulmón y no encontramos nada. Básicamente en pulmón no hay diferencias. Galectina sí estaba promoviendo a hígado, pero a pulmón no vimos nada. Básicamente toda la proporción acá se queda en 20%, los ratones tenían en un 20% metástasis a pulmón, pero lo que encontramos en hígado fue interesante. Bueno, entonces acá muy rápidamente les voy a contar, hicimos entonces un microarray de expresión. Básicamente acá tenemos la célula tumoral pancreática con galectina y la célula tumoral pancreática sin galectina en los medios condicionados. Con esto hicimos un microarray y encontramos unas diferencias bien curiosas en los genes que están diferencialmente expresados. Entonces, básicamente, si tú reduces los niveles de galectina, hay menos activación de KRAS, menos Wnt5 alfa, menos GLI, y estas son proteínas que están involucradas en pathways celulares implicadas en progresión celular. O sea que quitarle galectina al medio, en el medio condicionado, sí está regulando a la baja estos procesos. Cuando tú le pones galectina al medio, todas estas proteínas están a la alta. Dentro de las funciones celulares que están sobre representadas en esta célula con galectina, están genes implicados en la expresión celular, ciclo celular y morfología celular. Bueno, entonces aquí hay un poquito más, un extendido de esas pathways o más bien esos procesos biológicos que encontramos diferencialmente expresados, y la célula que tú tratas con altos niveles de galectina hay unos genes sobreexpresados que están involucrados en ciclo celular, morfología del tumor, movimiento celular, que esto nos cuadra mucho con el fenotipo de migración, cáncer, morfología del tejido, por acá está cell cycle, entre otros. Entonces sí son pathways relacionadas con proliferación y con movimiento celular. Eso fue lo que encontramos en el análisis bioinformático que hicimos de este microarray. Bueno, validamos algunos targets que nos salieron en el array por Western blot. Por ejemplo, este es muy importante, o sea, que KRAS no esté tan activado es algo positivo. Ya se acuerdan ustedes que el 95% de los pacientes tienen mutaciones en KRAS y que quitar galectina no es que elimine el KRAS, pero miren que la cantidad de proteínas sí cambia. ¿Listo? GLI1 y Wnt5 alfa. Wnt5 alfa está asociado al fenotipo endotelio mesénquimo, perdón, epitelio mesénquimo, que es cuando la célula epitelial pierde esas características epiteliales, adquiere un fenotipo más migratorio y puede invadir, y esto está relacionado con metástasis. Perdón. Vale. Bueno, entonces,
aquí les quiero mostrar un resultado que ya no involucra qué hace la galectina en el tumor, sino qué hace la galectina en el propio fibroblasto. Esto que ustedes están viendo acá son fibroblastos que tienen niveles altos de galectina, o sea, no les hicimos nada, y acá no quedamos galectina 1. Perdón. Aquí. Ya. Entonces, altos niveles de galectina, bajos niveles de galectina en el fibroblasto. Acá hicimos una inmunofluorescencia con DAPI. Miren los núcleos, no sé si alcanzan a ver, de pronto no, la diferencia que hay en los núcleos. Estos núcleos están achatados y estos son más redonditos. Estos son más propios de una célula epitelial y estos de una célula mesenquimal más fibroblastoide. Entonces acá vemos que galectina tiene algún efecto en la morfología. Luego estas mismas células fueron teñidas con faloidina. Faloidina se pega a las fibras de actina y me muestra básicamente la conformación del citoesqueleto de la célula. Miren que es muy notorio el cambio. Acá son unos fibroblastos súper alargados, spindle-like, y cuando noqueamos galectina 1, los fibroblastos no tienen esta morfología, son más epitelialoides, ¿vale? Acá hicimos el merge para que puedan ver DAPI y faloidina. Fuera de esta inmunofluorescencia hicimos esta. Acá tenemos de nuevo fibroblastos altos en galectina. Tenemos el marcador clásico de activación de los fibroblastos, que es alfa-SMA. Y miren que la intensidad de señal también es bastante notoria aquí y no aquí. Entonces, básicamente con esto que estamos diciendo, si tú le quitas galectina 1 al fibroblasto, ese fibroblasto, esta morfología es más propia de un fibroblasto menos agresivo y acá es más agresivo. Más agresivo y menos agresivos en cuanto a qué. En cuanto que un fibroblasto que tiene este fenotipo no tiene un secretoma tan activo. Aquí sí, en este contexto. Bueno, entonces eso fue lo que hicimos con los fibroblastos. Acá sobre esos mismos fibroblastos con y sin galectina, con galectina y sin galectina, vimos proteínas como fibronectina que se secretan en el medio extracelular, vimos una disminución, glial fibrillary acidic protein, otro marcador de fibroblastos activados, mucho menos que en el control, alfa-SMA, que es la molécula de activación, mucho menos, y el control en GAPDH. Si tú le quitas galectina al fibroblasto, el fibroblasto es menos activado. Ese es el mensaje. Entonces, tiene funciones también en el propio fibroblasto. Bueno, vamos ya casito aquí a... Este es el otro experimento que hicimos con ratones, pero este es el ratón transgénico de cáncer de páncreas. Tuvimos acceso a este super ratón que es el ELA-Carras G12V P53 knockout. Este ratón tiene una mutación en un alelo de Carras. Recuerden que Carras es el inductor por excelencia del cáncer de páncreas. Tiene en un alelo mutación en el Carras. Si mutábamos los dos alelos, eran deleterios. Los ratones no nacían, simplemente Carras se necesita para el desarrollo. Entonces solamente mutamos un alelo y ese alelo se mutó bajo la expresión de elastasa. Elastasa es una proteína que se expresa casi que exclusivamente en el páncreas. Entonces este ratón solamente en las células del páncreas expresaba el Carras mutado. ¿Esto para qué? Pues para no crear Carras mutado en todos los órganos del cuerpo, sino exclusivamente en el páncreas, ¿cierto? Nosotros empezamos con este ratón y se demoraba 1 año, 4 meses en generar el tumor. O sea, no podíamos esperar 1 año y 4 meses. Entonces mutamos P53, lo floxeamos en los dos alelos. Entonces, cuando un ratón tienes con Carras mutado y tienes floxeado el P53, en 1 mes los ratones ya producían un tumor. Este modelo es muy bueno para estudiar el cáncer de páncreas porque a nivel histológico es igualito al cáncer en el humano. Entonces es un modelo que recapitula muy bien lo que es el cáncer de páncreas humano, es un muy buen modelo para hacer estudios. Nosotros, ¿qué hicimos? Como ustedes lo pueden adivinar, cruzamos este ratón que tiene tumores en el páncreas, el ELA-Carras P53 floxeado, con nuestro ratón galectina 1 knockout. Y generamos diferentes camadas. Generamos esta camada que era con galectina 1, los niveles normales, o sea, altos, y con el knockout, pero siempre en presencia de la mutación. O sea, estos dos ratones me van a generar a mí un tumor de páncreas, pero me lo van a generar en el contexto de alta expresión o de baja expresión de galectina. Entonces, con estos ratones, pues lo primero que hicimos fue dejar 20 ratones de cada fenotipo, con alto GAL y con bajo GAL, que vivieran hasta que se murieran, ¿cierto? Miren lo que pasó con los ratones que le noqueamos la proteína, viven un poquito más. O sea, acá hay diferencias significativas en esta Kaplan-Meier, sin embargo, no son abismales.
O sea, el long-rat test nos dio significativo, los ratones a los que les noqueamos galectina viven 2 meses más que el que no, muy bonito, pero nosotros sí esperábamos ver un fenotipo más interesante, que estas curvas se separaran un poquito más, pues estos fueron los resultados. Sin embargo, es significativo, ¿vale? Cosas acá interesantes, miren la proporción de ratones que viven más de 6 meses. Aquí es en el wild type, altos niveles de galectina es del 20% y en el knockout es del 36.8%. Si noqueamos galectina, los ratoncitos viven más, ¿vale? Pesamos el tumor. Aquí los tumores los sacrificamos los ratones a 4 meses y pesamos el tumor y vemos que en el knockout de galectina 1 el tumor es más chiquito comparado con el wild type y esto es significativo. Entonces, galectina otra vez en este modelo nos confirma que proliferación también se afecta. Bueno, acá contarles que con esos ratones wild type y knockout, pues hicimos también inmunistoquímica de ese marcador de activación de fibroblastos y se reduce sustancialmente, lo mismo que veíamos en el otro ratón, y la angiogénesis en este modelo por lo menos también se redujo cuando noqueamos la proteína. Lo que vimos a nivel de metástasis fue igualito a lo otro. Metástasis en el hígado para los ratones con alta expresión de galectina 1 rondan el 70% y cuando noqueo galectina 1 se reducen al 20%. Entonces, es una segunda forma de comprobar que si tú bloqueas galectina en el sistema, algo pasa y las células no son capaces de hacer metástasis con la misma eficiencia. Esto es muy bueno, o sea, ustedes saben que a uno lo que lo mata a un cáncer casi que no es el tumor primario, son las metástasis. Entonces, bloquear las metástasis es algo positivo. En pulmón no pasó nada. 20% en el wild type, 20% en el knockout. No vimos diferencias significativas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les hablé mucho del sistema inmunitario y que galectina tenía un papel en el sistema inmunitario? Nosotros hicimos citometría de flujo con tumores sacados del wild type y del knockout a 4 meses. Sacamos el tumor, lo disgregamos con enzimas, colagenasas, etcétera, y lo que hicimos fue entonces tener una solución suspendida de células independientes. Y sobre esa solución suspendida de células independientes, pues hicimos estos marcadores. CD3 para linfocitos, CD4 para los T-helper, CD3, CD8, este es el marcador de células citotóxicas. Tener altos niveles de estas células es bueno, porque estas células tienen la capacidad de ser citotóxicas para el tumor, reconocer neoantígenos. Entonces, estas células son células efectoras, pero también pusimos otros marcadores en la citometría. Pusimos CD11BGR1 arginasa, que me clasifican macrófagos M2, que son inmunosupresores, y también CD11BGR1, que me clasifican las células mieloides supresoras, que son de fenotipo inmunosupresor. ¿Qué hacen estas células? Fundamentalmente las mieloides supresoras apagan a las CD4 y CD8. Les dicen, entran en anergia y estas células ya no son funcionales. Entonces era importante caracterizar esto en ese microambiente tumoral. Entonces, básicamente, ¿qué encontramos en la citometría de flujo? Esta línea de acá es el tumor, los tumores wild type, o sea, con galectina elevada y galectina knockout acá. Tumores con galectina elevada, una proporción mucho más alta de células mieloides comparado con el knockout y una proporción mucho menor de linfocitos comparada con el knockout. El ratón, perdón, estoy explicando al revés. El ratón, sí, puse los ratones al revés. Espérate. Bueno, a ver. Pero si lo explicaste bien. Yo creo que sí. Bueno, acá tenemos los ratones sin galectina. Miren ustedes, la proporción de CD3 es mayor, la proporción de linfocitos CD8 y CD4 es mayor, acá casi que son inexistentes en el wild type, y la proporción de células mieloides supresoras en el ratón con galectina es altísima y en el ratón sin galectina es bajísima. Entonces, miren acá las cuantificaciones, simplemente quiero que veamos esta. CD4 o células linfocitos CD4 helper, en el ratón knockout la proporción es mucho más alta que en el wild type. La proporción de CD8 citotóxicas es mucho mayor en el knockout que en el wild type y la proporción de mieloides supresoras es mucho más bajita. Entonces, básicamente, ¿cuál es el mensaje acá? Si tú quitas galectina del sistema, el sistema inmunitario resurge, ¿cierto? Y las células inmunosupresoras bajan. Entonces, ese fenotipo fue muy interesante para todo lo que siguió. Básicamente les voy a resumir acá lo que encontramos. Fibroblastos con alta
secreción de galectina inducen migración, invasión y proliferación. Con bajos niveles de galectina se reduce la migración, invasión y proliferación. Eso fue lo in vitro. En el ratón ortotópico, pues en el ratón ortotópico lo que vimos fue que si le pones los fibroblastos con alta galectina se induce la progresión tumoral, la desmoplasia, que es la fibrosis del tejido, y cuando reduces esos niveles de galectina, no a cero, pero los reduces, pues baja la progresión tumoral, el estroma activo y la comunicación entre célula tumoral y fibroblasto también baja. Bueno, entonces básicamente acá están las conclusiones de la parte del sistema inmunitario y bueno, y del ratón wild type y knockout. Cuando el ratón tiene galectina, vive menos. Hay más angiogénesis y hay más estroma desmoplásico. Cuando le quitas galectina 1 al tumor, los ratones viven más, hay menos angiogénesis y menos desmoplasia. Algo muy interesante es lo que pasa en el sistema inmune. Si le quitas galectina 1, pues el microambiente inmunosupresor se reduce y tienen más células T-helper y citotóxicas, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta. El knockout de galectina 1 es un knockout en todas las células. O sea, este ratón no tiene galectina 1 en ninguna de sus células, no solamente en el páncreas, no. No pudimos hacer el ratón condicional para que solamente galectina 1 se dejara de expresar en ciertos tejidos. Es muy difícil. Entonces, y nos demoramos mucho además. Bueno, entonces ya casi para terminar, les cuento la parte más, ¿cómo diríamos? Bueno, no, ya más llevado como a lo más translacional, gracias. Tenemos el suero de pacientes, controles, personas sanas, personas con pancreatitis y personas con cáncer de páncreas. Como recuerdan, esta molécula se secreta a la sangre, llega a la sangre, ¿cierto? Llega al plasma. Entonces nosotros hicimos unas ELISAs, bueno, no, compramos el kit de las ELISAs que detectan galectina 1 y testamos esos sueros en estas 3 condiciones. Lo que vimos fue lo siguiente, vimos acá que tenemos la cohorte de Barcelona, la cohorte de Liverpool y la cohorte de Madrid. Y miren el control, los pacientes sanos, acá está el número de pacientes, miren los niveles de galectina, pues son como alrededor de 20, como pueden ver acá. En la pancreatitis crónica suben un poquito, aquí alcanza a ser significativo la diferencia entre control y pancreatitis, pero en estas cohortes no. Entonces miren la pancreatitis crónica casi al mismo nivel que el control, pero pues miren lo que pasa ya en el paciente que tiene cáncer de páncreas. Pues ustedes pueden ver que es casi que el triple que lo del control. Entonces, pues esto es importante. ¿Qué nos hubiera gustado a nosotros? Pues que la pancreatitis crónica se separara del control. Pero miren que solamente se separó en Barcelona, no se separó en Liverpool ni en Madrid. Entonces, básicamente, ¿qué estamos proponiendo con estos resultados? Que galectina puede tener potencial como biomarcador para el diagnóstico de cáncer de páncreas. El problema es que cuando los niveles están altos, pues ya es cáncer de páncreas. Quisiéramos que fuera, ¿saben? O sea, cuando el páncreas empieza ya a tener problemas, que también los niveles se dispararan un poco. ¿Por qué? Porque en ese sentido diríamos, ojo con el páncreas porque hay algo raro. Puede ser una pancreatitis crónica o un cáncer, pero hágase revisar el páncreas. Entonces no es un biomarcador perfecto. Sin embargo, si nosotros mezclamos la sensibilidad y la especificidad de este biomarcador con otro que sea 19.9, nos dan mejores resultados en la curva ROC, hay más sensibilidad, más especificidad. Pero bueno, esto era lo que les quería contar más de la parte translacional. A raíz de estos resultados, esta empresa, Aller, es una farmacéutica, contactó con nosotros y ellos desarrollaron un anticuerpo monoclonal dirigido a galectina 1 de ratón. Ellos fabricaron ese anticuerpo, no lo pasaron y esto fue lo que se quedaron haciendo los postdocs. Yo ya terminé mi tesis, hasta acá les conté sobre mi tesis y ellos se quedaron allá inyectando este anticuerpo monoclonal en el ratón que tiene altos niveles de galectina y cáncer de páncreas. Les puedo ya contar con resultados que vi hace poco porque pues yo sigo unido al proyecto, que funciona muy bien, que sobre todo el componente inmune del microambiente tumoral es alto en células CD4 y CD8 y eso es lo que está explicando mayoritariamente que el tumor se reduzca, ¿cierto? Que esas células del sistema inmune puedan ver el tumor y puedan eliminarlo. Entonces, pues no pude traerles resultados de esa parte, pero que sepan que esto pues va más o menos bien. Bueno, entonces, Caro, le pregunto, ¿tenemos tiempito para mostrar unas 3 slides de la parte bioinformática que estamos haciendo? ¿Estamos bien de tiempo? Va. Bueno, estamos bien, pero
tenemos? Como 2 minutos, 5 minutos. Bueno, miren, rápidamente, eso fue lo que, bueno, les conté de esta historia de páncreas. Les voy a contar rápidamente lo que estamos haciendo con bioinformática, ¿cierto? Entonces, el pipeline es muy sencillo. Tenemos tumores, tenemos pacientes con tumor, en este caso mesotelioma pleural maligno, y tenemos pacientes o controles con pleura normal. Básicamente, lo que nosotros hacemos con esto es ir a las bases de datos donde encontramos transcriptómica, genómica, epigenómica, proteómica de estos tumores y hacemos un estudio multiómico. ¿Comparando qué? Comparando el tumor versus el tejido normal. De todas estas ómicas, pues tenemos un montón de genes, proteínas, islas CpG diferencialmente expresadas y con esto pues podemos hacer muchos análisis downstream, ¿sí? Por ejemplo, interacción proteína-proteína, podemos ver qué está sobre representado acá, qué no está representado acá y podemos entender cómo esas proteínas están interaccionando con pues a qué vías celulares pertenecen. Podemos hablar también de medicamentos, de drogas, perdón, asociadas a esos genes de alta expresión y pathways que también se sobreregulan en el contexto del cáncer. Entonces simplemente les quería contar, hicimos un metaanálisis, juntamos 4 estudios de mesotelioma pleural maligno, comparamos 115 transcriptomas de mesotelioma contra 26 pleuras normales y miramos qué nos salía diferencialmente expresado. Y básicamente, pues con esos genes sobreexpresados nos dimos cuenta que en el tumor de mesotelioma pleural maligno está sobreexpresado la vía MAP quinasa, NF-kappa beta, inflamación, PI3 kinase AKT, TNF, todas pathways asociadas a cáncer. En cuanto a procesos celulares, respuesta inflamatoria está supremamente alto en el contexto del tumor, migración y angiogénesis. No les voy a mostrar esto, también tenemos con esos genes sobreexpresados, miramos qué drogas están ya aprobadas por la FDA y la EMA que se hayan servido para otros cánceres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el top es interleucina 6, pero hay un montón de proteínas del sistema inmunitario, colon stimulation factor, CXCL12, entre otros. Y con estos datos, pues uno puede crear modelos de predicción de la sobrevida de los pacientes. Acá hay un modelo univariado con esos genes que nos salieron top y todos estos genes tienen un hazard ratio por encima de 1, o sea, cuando está sobreexpresado, pues quiere decir que los pacientes viven menos. Acá tenemos 2 ejemplos, SOX17, y vemos que los pacientes que expresan poco SOX17 viven mucho más que los que expresan alto SOX17. Entonces, con esto se puede hacer unos modelos de predicción de supervivencia. Y eso era todo. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Gracias. Quiero hacer una pregunta a la caracterización de los medios condicionados. Sí. Evidentemente, pues ustedes miraban algunos, pero ¿qué más vieron en esos medios? Porque me preguntaba eso porque claro, podrían haber otros procesos paralelamente corriendo al mismo tiempo. Sí. Al menos ustedes no midieron, pero sospechan que claro. Estar ocurriendo. Sí, profesor, definitivamente esos fibroblastos son una fábrica de 1000 cosas, entre ellas galectina, que lo vimos tanto por espectrometría de masas como en la ELISA, que era como lo que más se secretaba. Pero la única forma que tenemos nosotros para decir que el fenotipo que estamos viendo es mediado parcialmente por ELISA es que hicimos esos medios condicionados nosotros le hicimos ELISA y vimos que galectina 1 pues estaba arriba. Tenemos una tarea ahí pendiente en caracterizar qué más hay en esos medios, porque evidentemente es galectina 1 y un montón de cosas. La forma que tenemos ahí de comprobar algo es que cuando tratamos las células con la recombinante de galectina vimos el mismo fenotipo. Pero tiene razón. ¿Qué más secretan estas proteínas al medio extracelular? Un montón de quemoquinas y toquinas. Entonces es muy difícil hacer un experimento limpio en vivo, inyectándole recombinante tal vez. Y además las concentraciones de lo que se produce, es muy difícil controlar cuánto de qué se secreta y que todas las veces que vas a utilizar el medio condicionado sea igual. La misma concentración y Sí. la misma cantidad de cada uno de esos componentes es una cosa imposible de estandarizar. La única forma que teníamos nosotros era sobre los medios condicionados medir galectina.
ya sea por Western blot o por ELISA, y veíamos que era igual. Ah, bueno, que hayan 1000 cosas ahí también, claro que sí. Normalizaban las cosas, pero si supieron qué más había. No, han hecho porque tenemos que hacer tenemos que hacer masas con todas las masas de toda esa mezcla. de toda esa mezcla para saber qué más hay ahí. No, me pregunto porque como Ricardo trabajamos con aire acondicionado, siempre ha sido una de las preguntas recurrentes Sí, nosotros, pues tú te acuerdas, Sí. yo trabajo con el funcionador de la situación De las ranas. Es igual de complejo para saber qué Siempre, es lo que se sí. libera ahí. ¿Qué usan ustedes para más o menos adivinar qué hay ahí? ¿Masas? Sí, masas, pero es simplemente, o sea, no es muy vamos a variable. cuantificar qué hay de cada cosa, sino Sí. como eso son las moléculas nuevas, Vale. entonces era como identificar en esa mezcla qué moléculas nuevas había. Sí. Pero Vale. claramente cuando usábamos el medio acondicionado para ver actividad antibacteriana, pues había actividad antibacteriana, pero una mezcla que nunca Claro, es dificilísimo. identificamos. Ahora de ahí identificamos como 70 péptidos y luego sintetizamos 8 péptidos y Sí. esos 8 les hicimos las actividades. Pero pues eso no quiere decir que hayan solo 8, Claro. ni que se acerque a ese complejo Que se secreta. ahí. Es el secreto más cosa compleja. Sí. Hay muchas cosas. Sí. Como poner los medios condicionados para... Y para las Sí. medicinales, por ejemplo, que las ponemos a producir medio acondicionado, luego se exponemos a otras células y hacemos regeneración, pues no tenemos forma de decir qué es todo lo que hay ahí. Es muy complejo. Sí, siempre preguntan eso. Sí, siempre preguntamos que si uno lo va a escalar, ya en la traslación llevamos una terapia basada en eso, la gente siempre va a decir, bueno, ¿y cómo la reproduce? ¿Qué más hay ahí? Claro. O por lo menos Sí, sí. lo que ustedes hicieron, que digamos que determinaron que esa molécula tiene un papel fundamental, pero fíjate que no lo explica completamente No. porque les queda un hueco también de... Tienes razón. A pesar de que Vemos un hicimos la fenotipo. mutación de RAS y no sé qué, y lo mezclamos con ferritina, no nos alcanza a dar, o no les alcanza a dar toda la explicación. No es limpio, no es limpio el experimento, por más que uno quiera. Ahí, bueno, de pronto el anticuerpo monoclonal sí es específico para GAL1 y no va a targetear nada más y se ve fenotipo, pero tienes razón, no, yo creo que no se va a poder hacer algo limpio. ¿Sabes qué nota que me pareció bien curioso? Sí. Que primero no se observó nada en angiogénesis, pero después sí. Claro, yo pienso que el ratón inicial no tenía sistema inmune, este sí tiene sistema inmune. Yo creo que ahí está la respuesta. Yo creo que los macrófagos, sobre todo asociados a tumor, secretan una gran cantidad de VEGF y ellos también son arquitectos pues, de la angiogénesis. En el ratón que no tenía inmunidad, pues no teníamos esas células, pero en el CARRAS sí. Entonces, el tener o no tener sistema inmune modula muchas cosas. Angiogénesis, por ejemplo, apoptosis ni se los mostré, pero en uno sí, en otro no. Es más completo el CARRAS, claramente es más, más complejo el sistema, pero bueno, lo que alcanzamos a ver en los dos fue ESMA y otra cosita y fosfistona 3. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta. Estos seminarios de hecho son para ustedes. Yo la verdad sí que muy interesado por la última parte del anticuerpo. ¿Dónde puedo encontrar como último estudio? No lo hemos publicado. Eso está ongoing, por eso no se los pude mostrar, no me dieron permiso. Pero básicamente lo que se quedaron haciendo allá fue eso. Vamos a tratar el ratón, vamos a ver qué pasa con el componente inmune, con angiogénesis. Lo que yo sé es que está funcionando muy bien. Lo que pasa es que, claro, si nosotros pensamos escalar de alguna manera eso a ensayo clínico fase 1, que es bioseguridad, pues nos van a decir, usted le está inyectando algo a una persona que lo va a inmunosuprimir. Es que ahí está el problema, que es un anticuerpo monoclonal que va a ir a reducir el sistema inmunitario, entonces eso puede crear un montón de problemas, ¿cierto? Entonces, ahí va la historia. La idea pues de la jefe en Barcelona es que, pues, que se pueda continuar y que esto llegue a fase 1 y que arranquemos, pero está complicado por precisamente las funciones
de inmunosupresión que tiene. ¿Y la razón por la que no lo han publicado es porque no han terminado o porque están en proceso de protección Yo creo que por ahí va la cosa, Caro. de patente? De patente, ese experimento ya mostrando el anticuerpo ya viola procesos de la empresa, de Aller. Entonces, esos resultados están, pero no están publicados y esa es la razón. Por propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Y esperemos a ver si llega a fase 1. Eso es complejísimo. Ustedes saben que eso es un proceso de 10 años ahí, a ver qué pasa. Pero sí, pues muy bueno. Pero si hay alguien que puede hacer eso, la farmacéutica. Sí, el farmacéutico que tiene la plata. Ah, esa es la otra. Sí. Nosotros llegamos hasta el punto en donde nos mostró Carlos, porque realmente la academia no tiene el dinero para meterle a los estudios clínicos. Por eso es muy chévere además que se interese una farmacéutica porque ellos sí lo pueden llevar a otro nivel. Sí, ahí va la historia. Ojalá que se acabe bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, ustedes. Gracias. Gracias.